el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Sentados, hermanos. Es muy evidente que para Pedro en este mensaje, la maravilla de la que todos debieran estar asombrados no es que este hombre cojo de nacimiento e identificado por todos como el que venía a la puerta del templo a pedir limosna, ha sido sanado. De tal manera que ahora brinca de celebración y de felicidad y todo el mundo lo ha visto y ahora la multitud se agolpa para seguir a Pedro y a Juan porque les atribuyen un poder sobrenatural. No, ahora Pedro llama la atención de todos estos que están impactados por lo sucedido para decirles, lo maravilloso no es esto. Lo maravilloso es lo que ha sucedido con Jesucristo, porque Él es quien ha hecho esto. Amados hermanos, siempre nuestra atención en lo sobrenatural parece impedirnos mirar a Dios. Siempre es un distractor. Saben, hemos creado toda una filosofía y una forma de pensamiento que está orientada a poner nuestro énfasis en nuestra atención en lo que parece sorprendente. Y tenemos razón, porque estas cosas no son algo que nosotros podamos hacer naturalmente. Así que cuando buscamos a Dios estamos interesados en lo que Él puede hacer, pero el interés por lo que Él puede hacer se sobrepone al interés en Él. Eso es lo que hemos estado tratando de compartir. Al hablar de este tema, creemos en el Dios de milagros. Y esta es la última de nuestras reflexiones. Hay varios versículos bíblicos que son predilectos para quienes tienen un apego por los milagros y buscan que los milagros sean una experiencia habitual y común en sus vidas. Al que cree todo le es posible. A quien no le gusta repetir y afirmar esto. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, quítate de aquí y échate a la mar. ¿Quién no quiere creer eso y vivir eso? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque queremos seguir viendo las maravillas. Pedid y se os dará. Todos estos textos, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Mayores cosas que estas harán porque yo voy al Padre. Subrayamos estos textos en la Biblia, porque tenemos un apego por lo sobrenatural. Lo que nos interesa es lo que Dios ha prometido que podremos conseguir si tenemos la fe suficiente. Pero no nos importa mucho cómo estamos viviendo mientras lo estamos pidiendo. No nos importa mucho detenernos a pensar en por qué estamos metidos en estas adversidades o dificultades. Solo queremos que Dios haga el milagro de desaparecer lo que nos desagrada. Hemos construido entonces una definición de milagro que está fundamentada en una interpretación sesgada de la palabra de Dios. Lo hicimos tomando solo lo que sirve al propósito de darnos a nosotros respuesta pronta, respuesta satisfactoria y gratificante, inmediata a nuestra
necesidad o a nuestro reclamo, a nuestra demanda. Esta es una definición construida sobre la esperanza, fundada en la idea de que todo se resolverá. Porque el quehacer, el trabajo, la obligación de Dios, fíjense bien, el quehacer, el trabajo, la obligación de Dios es que seamos felices. Es que no nos falte nada, es que no tengamos que sufrir ni pasar malos ratos ni adversidades. Él lo dijo, soy acreedor de Dios y Él está obligado a responder cuando yo oro porque Él prometió que lo haría. Así que no importa cómo viva yo, Dios se comprometió. Ahora, que me cumpla. ¿Tiene sentido bíblico eso? ¿Es ese realmente el Dios de la Biblia? De ahí mismo es que viene la idea de que Dios es amor. Entonces, nada malo, nada que yo califique como malo, me va a suceder. Nada desagradable, nada puede permitir Él que sea doloroso para mí. Tengo una pregunta que hacerles. Los va a confrontar. ¿Cuántos de los que están aquí nacieron de una probeta? ¿Quieren levantar su mano? En un laboratorio, me refiero, nacieron porque los fabricaron en un laboratorio. ¿Nadie? Qué anticuados. ¿Cuántos nacieron de mujer? Yo levanto mi dedo. Ok. ¿Cuántos creen que su mamá tuvo dolor cuando nacieron? Haya sido por parto, haya sido natural, haya sido por cesárea. Así que no todo dolor es malo, ¿verdad? ¿No es cierto? No todo dolor es malo. Las abuelas miran a los nietos que están atravesando por esos procesos de bronquitis, de asma, de tos. A ver, mijito, ven acá, y le comienzan a dar unos golpazos en la espalda. Y el niño comienza a toser y la abuela le dice sabiamente, eso, mijito, duele, pero sácalo. Eso es tu bendición, te vas a componer. Necesitas echar esas flemas. Así que el dolor no siempre es malo, no todo dolor es malo. Y hay dolor que Dios permite. Además, más allá que eso, hay dolor que Dios provoca. Hay dolor que intencionalmente Dios deja que experimentemos. Siendo estrictos y fieles a la palabra, bíblicamente hablando, no necesariamente esa forma de Dios condescendiente y concededor de todo lo que pidamos, no corresponde al Dios revelado en las Escrituras. Yo no sé si todavía hayan abuelas que crean en esto, pero yo en alguna ocasión oí a mi abuela diciendo, Dios no cumple. ¿Es cierto eso, hermanos? Así que Dios no necesariamente está interesado. Aquí está la conclusión de primera mano de esta parte. Dios no necesariamente está interesado en resolver todo lo que nosotros queremos que resuelva de manera portentosa y sobrenatural. Entonces, ¿en qué está interesado? En realidad es posible que muchas de esas cosas podrían ser transformadas, podrían experimentar un cambio, podrían ser cambiadas. Muchas de las cosas que nos pesan, que nos duelen, podrían ser distintas si dejáramos que Dios obrara una transformación interior en nuestras vidas. ¿Cuánto de las calamidades que yo estoy sufriendo se deben a que no he sido sensato, no he sido sabio, no he sido prudente, no he tomado las mejores decisiones, no he sido obediente? Entonces el mayor milagro no está en que Dios ahora me saque del enredo en que me metí, sino el mayor milagro está
en que Dios transforme mi vida interiormente y me haga la persona que Él quiere que yo sea. No para que yo resuelva las consecuencias que me vienen acompañando a raíz de mis decisiones torpes e insensatas, sino para que yo viva para honrarle lo que me resta de vida, para obedecerle y agradarle lo que me resta de vida. Así que es indispensable entender de una vez por todas que no hay milagros por ocurrencias, no hay milagros para demostraciones de fe o de superioridad espiritual, de unción o de poder, no hay milagros a modo, no hay milagros utilitarios, no hay milagros ociosos, ni de variedad, ni de fantasía, ni de exhibición o estériles. ¿Ustedes juegan, alguien de aquí ha jugado alguna vez billar? No voy a pedir que levanten la mano porque el billar es visto como un juego de viciosos, de gente que no sabe comportarse bien, de vagos, de malvivientes. Pero bueno, a lo mejor alguien aquí sabe de qué estoy hablando. Hay más de una variedad de billar. Quizá el billar profesional, el que significa meter todas las bolas en la buchaca y dejar la bola libre, que debe quedar libre sin meterla en la buchaca, ese billar profesional de competencia sea poco conocido y la mayoría de las personas no identifican cómo se juega realmente. Es realmente un juego basado en un cálculo geométrico de lo que es la mesa de billar. Jamás en mi vida he jugado billar, pero sé que así es. Pero el billar que me divierte ver y el que he visto más de una vez es el billar de fantasía, el de exhibición. El de la persona que tiene una bola aquí, que tiene todas las demás bolas en el centro de la mesa y logra hacer que la bola que él lanza con el taco haga un efecto tal que al llegar enfrente de todo el montón de las demás bolas, gira y las rodea y luego se detiene un instante y va a dar hasta el otro extremo de la mesa sin tocar una de ellas, y uno dice, ¿cómo lo hizo? O logra hacer que la bola que está lanzando brinque sobre obstáculos y uno se queda pensando, ¿cómo lo hizo? Bien, billar de fantasía, igual que los milagros de fantasía. Es un show. La gente se aficiona por ello. Amados hermanos, Dios no se presta al culto a la personalidad. Dios no se presta a la religión de consumo. Dios obra milagros portentosos y asombrosos, más allá de lo urgente, haciéndonos esperar a veces largamente e incluso no haciendo lo que esperábamos o lo que pedimos. Él tiene su propia manera de hacer las cosas y debemos estar felices de eso, porque la manera de hacer las cosas que Dios tiene es mejor que la nuestra. Y lo que Dios hace, su voluntad siempre es perfecto, perfecto, perfecto. Dios siempre actúa soberanamente sin que seamos nosotros los que logremos convencerlo. Ándale Dios, hazme milagrito, Señor, sí, por favor, sí, sí. Todos se acuerdan de ese personaje, ¿verdad? Chantajeando a su mamá para lograr lo que quiere. Nosotros no podemos chantajear a Dios, no podemos extorsionar a Dios, no podemos presionar a Dios, no podemos venir a Dios con nuestra exhibición de fe y decirle, mira Dios, a todo el mundo le puedes decir que no, menos a mí. No, Dios siempre actúa soberanamente sin que seamos nosotros los que logremos convencerlo de cambiar sus planes. Por el contrario, Él va a cumplir sus planes por encima de los nuestros. Y eso será lo mejor que pueda pasarnos. Que Él haga su voluntad. Que Él haga su voluntad. El chico o la chica se quedan mirando y dicen, ¿por qué se fue con aquella? Sí.
la prefirió a ella que a mí, lo prefirió a él que a mí. Más bien debieras caer de rodillas y decir: Señor, gracias, bendito sea tu nombre por quitar este estorbo de mi vida y glorificarte, librándome de quién sabe qué condenación que venía con esta especie de hijo de Satanás que no querías que estuviera en mi vida. Aleluya. Pero cuando nuestro corazón está cautivado por un afecto que está por encima de nuestro afecto a Dios, no seremos capaces de ver eso. No podremos entender de por qué Dios quita a alguien en nuestra vida o por qué Dios pone a alguien en nuestra vida. Y aún más, Dios se revelará aún más poderosamente. Dios se revelará aún con mayor gloria. Se revelará en cumplir su designio eterno. El designio eterno de Dios no es cumplir antojos. El designio eterno de Dios está muy por encima de eso. Su designio eterno de redención, por encima de cualquier otra cosa. Cualquier otro propósito eventual o circunstancial que Dios pueda cumplir será posterior a la prioridad de Dios, que es la salvación. La salvación. La salvación. ¿Qué prefieres? ¿Que te cure el cáncer o que te mande al cielo? No se pueden las dos. Somos insaciables. Pero cuando llega el momento final, tú tienes que decidir qué prefieres. Y Dios puede hacer que tú vivas con cáncer por muchos años o por poco tiempo, pero que finalmente llegues redimido a la presencia de Cristo. Dios está enfocado por completo en consumar la regeneración para vida, para redención. La regeneración que es en el interior de las personas. Estamos siendo perfeccionados, hermanos. Estamos siendo perfeccionados, santificados en Cristo. Dios está marcando que somos separados del mundo y eso puede tomar tiempo. En ese proceso Dios tratará con nosotros e iremos madurando en cómo depender cada vez más de Él, aunque las circunstancias no sean las idóneas. No necesariamente lo podríamos hacer siempre teniendo todas las facilidades, a pesar de las dificultades. Dios quiere llevarnos al cielo. La salvación es su propósito prioritario. Los milagros obrados por Dios en el interior de las personas tendrán un sentido siempre de propósito soberano, de propósito preeminente y una vigencia eterna. Cuando Dios está tratando en el interior de una persona para transformarla, esto que Dios está haciendo tiene que ver con la eternidad, no con la circunstancia temporal. Así que no vivimos a la casa del próximo milagro. No estamos interesados en qué otra maravilla podemos ver y contar. No podemos llamar milagro a todo lo bueno que nos pasa, a todas las cosas maravillosas que Dios puede hacer. Todos son actos de providencia de Dios. Tenía una prisa enorme, necesitaba llegar urgentemente y todos los semáforos en mi camino se fueron poniendo en verde cuando yo llegaba verde y el otro siguiente verde y el otro siguiente verde. Gloria a Dios, qué milagro. No es un milagro, Dios está usando todas las cosas para providencia. No todos los actos de providencia que Dios hace, y todos son maravillosos, no todos son milagros. Dios hace coincidir las cosas para tu bendición y para mi bendición. Pero milagro es que Dios haga una interrupción en una ley natural que Él estableció. Una excepción a la ley natural. Y eso sí es algo que solo Él puede hacer. Y lo hace para su gloria. Ahora quiero que preguntemos, ¿cuál es el mayor de los milagros entonces?
¿cuál será el mayor de los milagros? Nuestro Señor Jesucristo envió a los 72. Los envió a ir por los pueblos, a predicar el Evangelio de Jesucristo, y les dijo: vayan de casa en casa, entren en donde les den la bienvenida, en donde sean recibidos, saluden con la paz, bendigan a ese hogar y denles el testimonio de que el reino de Dios ha llegado, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios, y en donde no les reciban, sacudan sus sandalias y salgan de allí, aún el polvo que tienen en sus calzados, devuélvanselos, porque será peor para ellos. Será peor para ellos. Y el que conmigo no recoge desparrama, el que conmigo no es, contra mí es. Eso no lo dijo un presidente, eso lo dijo Jesucristo. Nadie más tiene derecho a decir algo como eso, sino solo Jesucristo. Nadie más tiene derecho a reclamar incondicionalidad de conciencia de nadie, solo Dios. El que no está con Cristo está en su contra. Y fueron los 72 e hicieron lo que Jesús dijo y regresaron brincando de felicidad y diciéndole: aún los demonios se nos sujetan. ¿Qué les respondió Jesús? ¿Ustedes lo recuerdan? Alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Sí, el Señor les dijo eso. No se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Cuál es el mayor milagro de todos, hermanos? El milagro que está por encima de todos los milagros es que ustedes y yo, siendo pecadores, condenados, sometidos a maldición por causa de nuestro pecado, podamos disfrutar de la salvación que por gracia Jesucristo ha pagado para nosotros. Hemos sido comprados por el precio de su sangre derramada en la cruz. Ven cómo Pedro tenía razón en la predicación. No nos volteen a ver a nosotros, miren a Jesucristo. Milagro es lo que ha pasado al morir Él, porque tenemos redención de nuestros pecados. Somos libres, las cadenas han sido rotas. Somos salvos por gracia. Así que hay un mayor milagro que todos los demás, el milagro de la redención, para el cual hemos sido elegidos y llamados. ¿Cuál será el segundo más grande milagro? Después de ese, ¿cuál será el segundo más grande milagro? Miremos hacia el milagro del escatón. El escatón es el nombre que se le da a la era final, a los tiempos postreros. Miremos hacia el milagro de la perseverancia en fidelidad. Amados hermanos, hoy en nuestros tiempos vivimos en la era de la duda, en la era del no creo. La gente confiesa no creer, a diferencia de la época en la que la gente confesaba creer. ¿Eres padre o eres madre? ¿Eres abuela o abuelo? ¿Naciste en un hogar cristiano o te convertiste en tu crecimiento, en tu desarrollo o en tu madurez? ¿En verdad crees en los milagros? Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta de Jesús, después de narrar la parábola de la viuda y el juez injusto que no le hacía caso, nos confronta con la realidad tremenda de la perseverancia. ¿Lograremos perseverar, hermanos? ¿Lograremos transmitir la certidumbre de la redención que es en Cristo Jesús como Señor y Salvador a la siguiente generación? ¿Conseguiremos que los que vienen después de nosotros crean cuando menos como nosotros? ¿Creen ustedes que nosotros somos mejores creyentes en Jesucristo de lo que fueron nuestros abuelos? ¿Creen ustedes que nuestros hijos serán mejores creyentes en Jesucristo de lo que fuimos nosotros? ¿Creen ustedes que nuestros nietos serán mejores creyentes en Jesucristo de lo que sean nuestros hijos o nosotros o nuestros abuelos? Amados hermanos, clamemos
por este milagro, el milagro de la perseverancia, que la fe prevalezca. Ese es el milagro constante en toda la historia de la cristiandad. Es más notorio y el más resonante canto de victoria a lo largo de la historia de nuestra salvación. Ese es el canto de victoria de Romanos 8. ¿Quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Si nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Amados hermanos, comparto con ustedes esta porción para concluir en este día nuestra reflexión en la palabra. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, celebrando la cosecha. Tal vez hoy tenemos adversidades que enfrentar. En medio de esas adversidades, el milagro por el cual debemos clamar es la perseverancia. Que Dios nos conceda perseverar con fe hasta que Cristo venga y que nuestras generaciones, los que vengan después de nosotros, puedan testificar que Jesucristo es su Señor y su Salvador. La semilla sembrada con adversidad fructificará y podremos dar un testimonio de gloria al nombre de Jesucristo por su fidelidad. No perseveramos por nuestras propias fuerzas, perseveramos por la gracia de Dios. Hay una promesa de Apocalipsis, leo para ustedes. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? ¿Hasta cuándo, soberano Señor? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Estoy convencido de que estamos viviendo tiempos de causas perdidas. Las organizaciones cristianas van y se hacen en manifestaciones oír con pancartas y con gritos y con plantones reclamando que no se cambien las leyes y que se respete el orden de Dios, que se preserve el matrimonio, que se respete el que la vida es tal desde su concepción. No depende de la voluntad de la mujer que está gestando. Pero las leyes están cambiando. Todo parece inclinarse a favor de lo contrario a la posición bíblica. Así que parece que estamos defendiendo causas perdidas. ¿Ustedes creen que el mundo va a mejorar? ¿Ustedes creen que vamos a poder contener esta ola? No, a lo mejor tendremos que decidir salir de vivir de aquí. No sé si pronto ya haya unidades habitacionales en Marte o, no sé, en la Luna,
para irnos a vivir allá. No serviría venirnos a vivir al templo porque tenemos que ir a trabajar y en el trabajo nos encontramos con la realidad que nos circunda. Así que pensemos en cuánto falta para que Dios vengue la causa de los mártires. Pero pensemos aún más, ¿quiénes son esos consiervos de los que habla que aún faltan por dar su vida por la causa de Cristo? ¿Habrá alguno entre nosotros? Cuando el Hijo de Dios vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Podremos perseverar para que nuestros hijos oigan de Jesucristo? ¿Podremos transmitir la certidumbre de la redención que es en Cristo Jesús a la siguiente generación para que cuando nosotros ya no estemos, alguien más levante la bandera del Evangelio de Jesucristo? Clamemos por ese milagro.